Muy bien, pues buenos días a todos otra vez. Esta mesa redonda versa sobre la comercialización del diccionario en red. Normalmente en la industria cultural y de medios, de lo que se habla es de cómo monetizar las actividades en la red. Monetizar es un término que está en el diccionario, pero no con la acepción de hacer dinero o de hacer negocio o de generar un negocio, sino con la acepción de emitir moneda o de hacer moneda. De modo y manera que yo creo que una de las cosas que tendremos que hacer los académicos es en la próxima, no sé si edición o en la próxima actualización en red, poner esta cuestión de monetizar, que es lo que en definitiva toda la industria cultural, y en la medida en que esta academia hace productos para la industria cultural, también esta academia, el tema que más les preocupa. El otro día en una reunión con el presidente de Google, Eric Schmidt, él decía que, porque este es un problema que no existe ni exclusivamente en España, ni exclusivamente en la industria editorial o cultural y mediática, sino también en muchos otros sectores. Decía que lo importante era tener 100 millones de usuarios únicos, que aunque uno no sepa cómo monetizarlos, siempre habrá alguien que sí sabe cómo monetizarlos y ese pues o los comprará o los pagará una licencia para utilizarlos. El diccionario tiene entre 6 y 9 millones de usuarios únicos, según se contabilicen, o sea que hasta 100 millones todavía tenemos un largo trecho que andar. Tenemos una mesa compuesta por dos editores de diccionarios y de toda clase de diccionarios y por dos profesores, un profesor universitario, antiguo rector de la Universidad de Alicante, economista, y una profesora de un instituto de enseñanza secundaria. Vamos a empezar con los editores y le daré la palabra primero a Miguel Barrero, que es el director general de Santillana, encargado de los desarrollos digitales. Muy buenos días. Yo voy a tratar de hacer el siguiente recorrido en estos minutos. Santillana básicamente es editor de diccionarios dirigidos al mercado escolar, aunque también tenemos alguna publicación de público general, como el diccionario panhispánico. Voy a centrarme primero en el mercado escolar y en la comercialización en ese entorno, aunque muchas de las reflexiones que haga creo que pueden ser válidas para el mundo de la lexicografía en general. En primer lugar, haciendo un repaso de la situación, lamento seguir en la vía que inicié ayer, pero una de las cosas que estamos contemplando como tendencias en los últimos años es que los diccionarios escolares, que ha sido un útil considerado casi de primera necesidad, es decir, cuando uno se encuentra con la lista de útiles que prescriben en las escuelas, están los libros de texto y digamos que a continuación normalmente aparece un diccionario escolar. Antes, pero como decía antes Luis Collado, que deben estar ya en el Museo de Arqueología, también se recomendaba a veces un diccionario enciclopédico, pero sencillamente el concepto de diccionario enciclopédico ha desaparecido del sector editorial. Bien, en ese sector estamos viendo en los últimos años una considerable caída de las ventas que, además de un tema de coyuntura económica, yo creo que detrás hay un cambio de hábitos. Yo creo que en este momento la venta del diccionario como objeto impreso final se está viendo reducida por la posibilidad de las búsquedas gratuitas en buscadores, en agregadores como alguno que comentábamos ayer, como Free Dictionary o Word Reference, y iniciativas como no la Wikipedia, sino la Wikipedia especializada en lengua, que es la Wikilengua, o incluso el Wikidiccionario.
Finalmente, yo creo que los estudiantes en este momento tienen un nivel de familiaridad con los entornos de la tecnología y con los entornos de Internet que hace que de manera natural esté en su hábito de comportamiento hacer las consultas en el propio entorno donde se mueve, es decir, en un entorno web, y no hacer consultas, digamos, en objetos específicos. Hacen consultas integradas en el contexto en que están utilizando las tecnologías. Yo creo que es prácticamente seguro que un estudiante hoy, si quiere consultar una palabra, antes de ir a un diccionario, va a ir al móvil a buscar cuál es el significado de la palabra. No creo que vayan a buscarlo. Por lo tanto, yo creo que el diccionario como objeto del que partimos, un objeto, insisto, impreso, material, que requiere un acto específico de búsqueda, está perdiendo identidad en el imaginario de los escolares y, por otra parte, dados que está adquiriendo otros usos, está habiendo un proceso de deshabituación, de consultar un objeto como el diccionario. El sector hasta ahora lo que ha hecho como formatos de comercialización, yo diría que los intentos son intentos con un carácter muy migratorio, es decir, de transposición de un soporte a otro, que todavía les falta o tienen mucho camino por desarrollar en cuanto a analizar de verdad las prestaciones de la tecnología y lo que es un uso en un entorno de Internet. Básicamente las opciones, no solo en España, sino en el contexto que hemos analizado de diccionarios, versiones digitales en formato o ebook o app. Es muy común también el acceso a una plataforma digital de consulta en web que te da la obra impresa, es decir, se hace un producto blended que junto al libro que adquieres te da una licencia de acceso a una plataforma con más recursos y más posibilidades. Y hay una tendencia que yo creo que se está instalando y que tiene bastante futuro, luego explicaré por qué, que es embeber el diccionario en los libros de textos digitales y que en el visor del libro de texto tengas una funcionalidad que es de consulta, que es otro de los caminos. Ahora mismo yo creo que son los 3 modelos más extendidos en cuanto a fórmulas de comercialización. Pero cuando uno piensa en comercializar, tiene que pensar en qué producto quiere comercializar y yo ahí me quería detener un momento. Ayer les trataba de argumentar por qué yo entiendo que el reto de un entorno digital no es un reto de cambio de soporte o de formato, que es algo mucho más complejo, que es entender las tecnologías, sus oportunidades y, sobre todo, entender la experiencia del usuario con las tecnologías. Con lo cual, desde ese punto de vista, un cambio de soporte o de formato le veo un difícil futuro, sencillamente porque considero que sus prestaciones serán insuficientes. El concepto no encuentro la palabra adecuada para transmitirles la idea. Yo considero que en un entorno digital deberíamos dejar de hablar de un producto e irnos a un servicio de consultas. En este momento, si nosotros queremos ser eficaces ante las consultas que pueda tener un estudiante, o voy más allá, un adulto, aunque voy a poner los ejemplos con un estudiante, es que un alumno tenga en la misma herramienta o en la misma aplicación definiciones, ejemplos de uso, sinónimos y antónimos, dudas ortográficas, gramática en el entorno escolar, especialmente morfología y sintaxis, conjugaciones o campos y familias léxicos. Entonces, mi propuesta o concepto de producto es una integración de todas las necesidades de consulta que pueda tener un estudiante en torno a sus dudas lingüísticas. Por lo tanto, pienso en una herramienta integrada que da diversas soluciones a diversas necesidades o dudas. Por otro lado, creo que habría que aprovechar las tecnologías para diseñar un servicio más completo. Ayer también hacíamos alguna mención, pero creo que las podemos repasar. En el entorno, desde luego, escolar, la entrada de audio creo que es fundamental.
la entrada de imágenes, especialmente en edades tempranas, para la comprensión léxica es fundamental, la posibilidad de actividades interactivas o la posibilidad de juegos de palabras, juegos de ortografía, juegos de vocabulario, etc. Por otro lado, creo que una herramienta de este tipo debe permitir ciertas herramientas de personalización, es decir, la posibilidad de que el alumno o el profesor determine la creación, por ejemplo, de glosarios temáticos. Vamos a hacer el glosario de la asignatura de arte, el glosario de la asignatura de economía o el glosario de la asignatura de ciencias. Y creo que las tecnologías nos deberían permitir discriminar por el contexto de uso. Es decir, que una consulta sobre una palabra, por ejemplo, palabra descomposición, sepa interpretar si está siendo consultada en un contexto de matemáticas o en un contexto de ciencias. Y, por lo tanto, la primera acepción que presente sea la del área en donde está haciendo la consulta. Desde el punto de vista del profesor, que ayer también hablaba de esta parte que aparentemente puede ser más perversa de las tecnologías, en este momento las tecnologías permiten que un profesor pueda acceder a informes que le den qué palabras están siendo más visitadas, cuáles son las dudas más frecuentes, cuáles son los errores ortográficos en que más abundan sus alumnos, con lo cual los datos que dejan las consultas pueden tener una explotación educativa de muchísimo nivel. Y por último, yo creo que la última característica que debería tener un diccionario, que insisto, aplico no solo a un escolar sino al resto, es que hoy en día es imposible pensar en un diccionario que no sea multiplataforma y multidispositivo. Es decir, el diccionario tiene que estar allá donde está el usuario, con el dispositivo que tenga o con el sistema operativo en el que esté trabajando. El modelo de comercialización, desde mi punto de vista, en el campo educativo, es un producto, un conjunto de servicios que esté integrado en los propios textos escolares. Es, insisto, darle al visor donde se consumen las versiones digitales, sean en el momento de desarrollo que tengan, o más sencillas o más sofisticadas, que exista una función que sea de consultas, insisto, con este concepto de consulta transversal, no solo léxica, sino que pueda cubrir otro tipo de puntos. Y, desde luego, es una funcionalidad que tiene que tener de por sí una naturaleza transversal en cualquier materia o en cualquier tarea o actividad que esté desarrollando. Si estoy haciendo un texto con un procesador, me tiene que servir igualmente la funcionalidad que me está sirviendo en los libros. El valor añadido que puede tener frente a la gratuidad y frente al hábito que pueden tener en este momento nuestros estudiantes de buscar una palabra en un buscador o en la Wikipedia, en el campo educativo son importantes. Una de ellas es la segmentación. Es decir, si uno busca una entrada en la Wikipedia, no va a discriminar, es una entrada genérica. Con lo cual se va a encontrar con la misma entrada un alumno de sexto de primaria que un alumno de segundo de bachillerato. Por lo tanto, el tema de la pertinencia y de la adecuación al momento educativo y a la relación con el desarrollo curricular, creo que en este momento las grandes propuestas son en exceso genéricas y muy poco segmentadas en cuanto a la audiencia. Eso creo que es una oportunidad para el conjunto de los editores. Quería mencionar, porque creo que es un lugar importante para hacerlo, la absoluta carencia en las leyes educativas de abordar un tema tan importante como es lo que en el mundo anglosajón, que está muy desarrollado, ya están trabajando e incorporando en los currículum, que es lo que llaman la digital literacy o la cultura digital. Frente a Internet, más que nunca hace falta educar y entrenar en determinadas habilidades para manejarse en entornos donde la abundancia de recursos
que puede permitir llegar a lugares incorrectos. Por lo tanto, la capacidad de valoración crítica y las habilidades de búsqueda son cosas que hay que incorporar en los programas. Pongo un ejemplo. Un alumno tiene que saber que si entra en Google y pone una palabra, detrás va a tener un tipo de recursos alimentando esa definición, que si pone definir más la palabra va a tener otro tipo de recursos y que si pone la palabra más RAE va a tener un recurso, digamos, de un nivel fuera de toda duda o de valor académico. Por lo tanto, yo creo que los requisitos de una comercialización implicarían un producto especializado para una audiencia. Es un modelo en el que yo creo que la venta aislada de producto diccionario, aunque sea en soporte digital, tiene un futuro complicado. Yo creo que es un modelo basado en licencias, ya sea licencias concedidas a un editor de contenidos o a un proveedor de plataformas o de sistemas operativos, y creo que tiene que ser un tipo de licencia multidispositivos. La licencia debería dar acceso al menos a 3 entornos: un entorno de computador de mesa, un entorno de tableta y un entorno de movilidad. En cuanto a comercializaciones, repito un poco la propuesta que les trataba de transmitir ayer. Yo creo que habrá una venta posiblemente marginal de un producto como ebook o como app, y creo que las propuestas son modelos de licenciamiento en sistemas operativos, en plataformas de agregadores y en buscadores. Pues muchas gracias. A continuación, Santos Palazzi, que representa a Espasa Calpe y que, como saben ustedes, es la editorial que comercializa en este momento el diccionario de la Academia y lo edita. Muchas gracias. Buenos días. Según la definición del nuevo diccionario de la RAE, comercializar es dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. Hasta hace pocos años, la comercialización de un diccionario en papel requería de un sencillo proceso de edición, maquetación, impresión, encuadernación, para ser posteriormente distribuido en librerías, bibliotecas o centros educativos. Era un proceso relativamente simple. No así su concepción. Por supuesto, todo ello cambia con la irrupción digital. La digitalización de los diccionarios va mucho más allá, como comentaba Miguel, de un mero cambio de soporte o formato, tal como se ha visto durante las jornadas de este simposio, y afecta a toda la cadena de creación y comercialización de los mismos. El primer cambio que me gustaría destacar afecta a las propias condiciones del producto, siguiendo con la definición inicial. Frente a la posesión de un diccionario en papel, yo compro un diccionario y lo tengo, los usuarios hoy reclaman el acceso al mismo. No tienen ningún interés en poseerlo, sino simplemente en hacer uso del mismo. La propiedad deja de ser importante y, por contra, el acceso online es primordial. Por ello, las voces o el contenido del diccionario debe ir estrechamente vinculado a un sinfín de programas y aplicaciones que van a ser los que permitan ese acceso y la consulta en cualquier formato y en cualquier dispositivo que podamos imaginar. Ya no solamente el contenido, sino que hay una capa de programación que permite que ese contenido sea accesible. Volviendo al tema de la comercialización, ya no comercializamos un producto cerrado e inamovible, sino que licenciamos el uso de unos contenidos junto con estas aplicaciones informáticas que permiten su funcionamiento en sistemas y dispositivos. El segundo cambio afecta a las vías de distribución. Si nos hacemos la pregunta de dónde nos gustaría encontrar un diccionario hoy, la respuesta es bien sencilla. Es en todas partes. Nos gustaría tener un diccionario en nuestro ordenador, en nuestro móvil, embebido en nuestra tableta o en nuestro e-reader. Lo queremos para poder hacer consultas, pero también para que corrija posibles errores gramaticales o sintácticos cuando escribimos un email, un breve WhatsApp o un documento.
También nos gustaría disponer de un diccionario para traducir, comprender e incluso escuchar la pronunciación de lo que dice un cartel en japonés cuando lo enfocamos con nuestro móvil en nuestra estancia en Tokio. O sea, le pedimos al diccionario todo esto. Estos son solo ejemplos que ilustran la utilización del diccionario en nuestra vida cotidiana. Lo queremos en todo momento y de forma instantánea. Este es el gran reto que afrontamos los que tenemos la misión de comercializar diccionarios digitales. Conseguir esta ubicuidad no es algo trivial. Requiere de acuerdos para que el diccionario esté en todas partes. Requiere que los que comercializamos diccionarios lleguemos a acuerdos con empresas de muy diversa índole. Acuerdos con fabricantes de dispositivos, con plataformas de venta de libros electrónicos. En este sentido, pues, tanto Kindle de Amazon como Tacus de Casa del Libro tienen embebido el diccionario de la RAE. También requiere de acuerdos con compañías de software, desarrolladores de aplicaciones y así como Google o cualquier otro buscador online. Estos son algunos ejemplos del tipo de interlocutores que nos encontramos hoy al otro lado de la mesa cuando negociamos una posible licencia de uso. Como podrán observar, son unas compañías, es un tipo de interlocutor muy distinto a los tradicionales libreros, bibliotecarios, instituciones que solían y suelen comprarnos nuestro producto en papel. Y este nuevo tipo de interlocutores requiere, obviamente, de una interlocución mucho más técnica y compleja, ya que la capa de tecnología así lo necesita. Centrando un poco en tema de comercialización, me gustaría entrar en detalles de términos y condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de negociar una licencia de uso en el entorno digital, para si alguno de ustedes se encuentra en la tesitura de licenciar a un tercero el uso de un diccionario de su propiedad. En primer lugar, y es obvio, es determinar si la licencia es para uso público o privado. No es lo mismo vender una licencia a Samsung para que Samsung la embeba dentro de la próxima generación de tablets que vender una licencia de uso a la Facultad de Filología de Sevilla para uso del equipo de la facultad. Obviamente, los usos, las funciones que requiere cada una de las licencias son distintas y, por lo tanto, los precios probablemente serán distintos. En segundo lugar, debemos considerar el tipo de remuneración para esta licencia. Aquí las opciones que se abren son múltiples. Desde la típica suscripción anual, lo que los americanos llaman un flat fee, una tasa plana para todo el año, o bien a un pago por usuario, es decir, yo pago por cada usuario que accede al diccionario, micropago por consulta o hasta llegar a un modelo de compartición de ingresos o de revenue share, que es en el caso de que la empresa a la que licenciamos haga negocio y genere beneficio con el uso del diccionario. En tercer lugar, es imprescindible, desde mi punto de vista, prever y evaluar el desarrollo tecnológico que va a necesitar ese diccionario para ser embebido o utilizado por esa empresa que nos está intentando licenciar. Entonces, mi recomendación es siempre presupuestar por separado todo lo que es el desarrollo tecnológico de lo que es el coste de la utilización de los contenidos, de las voces del diccionario. Y por último, voy a enumerar rápidamente otros aspectos de mi experiencia en lo que ha sido la comercialización de diccionarios que deben tenerse en cuenta. El primero es obvio, es el plazo de validez de la licencia. No es lo mismo licenciar un diccionario para un año que para 5. El número de usuarios concurrentes que pueden acceder al mismo. La frecuencia con la que se efectuarán las actualizaciones de ese diccionario. No es lo mismo un diccionario que se actualiza anualmente que otro que se actualiza cada quinquenio. La mención de la marca o sello editorial. Este es un tema también especialmente relevante, ya que en caso de licencias abiertas al público, el que se mencione la marca o el sello propietario, el editorial propietario del diccionario, ayuda a posicionar la marca en el entorno editorial, generando tráfico y notoriedad para la misma. Otro tema importante es
si autorizamos a esa empresa a sublicenciar o a utilizarlas en diferentes divisiones de la propia compañía. No es lo mismo licenciar un diccionario para Kindle de Amazon, para los dispositivos Kindle, que licenciarlo para Amazon, para que luego Amazon haga uso de él no solo en Kindle, sino en los teléfonos móviles, en su página web o en cualquier desarrollo que Amazon tenga bien contemplar. Por último, un aspecto muy relevante a contemplar y es la propia integridad de la obra. Y me detengo un minuto. Yo creo que no hay nadie en esta sala que no conozca al Dalai Lama, o lo que es el Dalai Lama. Bueno, si ustedes se encuentran en China, no encontrarán un solo diccionario que contemple esta entrada. Entonces, como editores, obviamente es por culpa de la censura, como editores lo que tenemos que hacer es preservar y defender la integridad del diccionario, de las voces que componen estos diccionarios, y bajo ninguna circunstancia permitir la modificación del mismo a usuarios, a licenciatarios o al gobierno. Esta es mi recomendación. En todos los diccionarios que Espasa ha licenciado obliga necesariamente obliga y prohíbe terminantemente cualquier modificación del contenido y a ofrecerlo en su integridad. Yendo un poco más lejos en posibles fuentes de monetización de nuestros diccionarios, un minuto, este es el último, gracias. Les apunto una serie de alternativas que podemos comentar en el posterior debate, ya que me estoy quedando sin tiempo. La primera de ellas, ha salido también estos últimos días, es la posibilidad de utilizar publicidad contextual en los diccionarios online abiertos al público. En una línea semejante, el patrocinio o la sponsorización puede también ser una fuente de ingresos a contemplar. Y una tercera opción que apuntaba Miguel y que yo creo que es muy interesante, remota hoy, pero muy interesante, es poner en valor el uso que se da cotidianamente a los diccionarios. La pregunta es, ¿tiene valor para profesores, periodistas, escritores, no sé, sociólogos, editores, pedagogos, la monitorización a gran escala de las palabras o definiciones que se hacen de nuestros diccionarios, del uso que se hace de ellos? Mi respuesta es seguro que sí. Muchas gracias. Aurelia Molina, como decía, es profesora en un instituto de enseñanza secundaria y es creadora de un conjunto de herramientas y de métodos que ella va a explicar, que combinan diversos diccionarios digitales y que está aplicando efectivamente con sus alumnos. Va a hacer una presentación, no sé si es necesario el apoyo técnico o no. ¿Se oye? Vale. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Academia por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Yo les voy a mostrar cómo las tecnologías nos pueden ayudar a la hora de trabajar con los diccionarios en las aulas de secundaria. Porque actualmente la realidad es que no se aprovechan los diccionarios en las clases, porque cuando un alumno pregunta al profesor por el significado de una palabra, pues lo manda, lógicamente, a buscarlo en un diccionario. Normalmente suele ser el que haya más a mano o el que haya en la biblioteca. Si tiene opción del ordenador, pues la tendencia del alumno es buscarla en la caja de búsqueda de Google. Todo esto después de que el alumno haya resoplado unas cuantas veces porque el profesor lo ha mandado a buscar en el diccionario. Claro, esto también ocurre porque los profesores desconocemos
en muchas ocasiones todas las herramientas que hay en línea y que podemos aprovechar. Yo misma, hasta que no me puse a investigar, pues no conocía nada de esto. Y claro, la idea es integrar la consulta de los diccionarios como una herramienta habitual en las clases y no como de manera puntual en un momento dado. Las herramientas que les muestro a continuación, todas están disponibles en la red y todas las he experimentado durante un curso escolar en clases de secundaria, es decir, con alumnos de 12 hasta los 16 años. En primer lugar, diccionarios específicamente escolares en línea. Trabajamos con el Salamanca, el diccionario Salamanca de la lengua española, para iniciar a los alumnos en la investigación lexicográfica. Como se pueden hacer diversos tipos de búsquedas simples, búsquedas avanzadas, pues para iniciar a los alumnos, en primer lugar, pues podían buscar por categoría gramatical y además introdujimos una actividad que se estaba difundiendo a través de Twitter, que es chistes lingüísticos, que es para que los alumnos conozcan los procesos de homonimia y polisemia. Consistía en que buscaran los términos que producen el equívoco en el diccionario, que lo explicaran y luego que ellos mismos crearan chistes lingüísticos y los subieran a esta etiqueta de Twitter que, vamos, la actividad está creada por otra profesora de secundaria de un instituto de Pamplona y que además esta etiqueta es real y existe y todos los días se cuelgan chistes. Para cómicos no van ninguno, pero al menos trabajan con la lengua y ya le relacionamos los diccionarios con algo divertido, que es de lo que se trata, motivar a los alumnos. Con los diccionarios de ESM lo que hicimos es aprovechar todo lo que nos ofrecía la página, la base de datos de palabras, la palabra del día, los bancos de imágenes, todo lo aprovechamos en la clase. Ellos lo que crearon es una base de datos de palabras con las palabras que nos ofrecía la página y ellos tenían que hacer redacciones con esas palabras y además aportar ellos las suyas. Y por otra parte también ellos intentar definir las palabras antes de buscarlas en el diccionario para que ellos vieran también lo alejados que están de los significados habituales de un diccionario. Con los diccionarios escolares de Vox lo que hicimos fue que ellos añadieran más ejemplos a los resultados que nos salían, porque la idea es que ellos tengan muchas herramientas variadas para que estén motivados y que no se aburran y no consideren el trabajo con los diccionarios como algo aburrido y tedioso. En cuanto a los diccionarios en línea no escolares, pero que podemos tener un uso didáctico, pues utilizamos el diccionario de la Academia, pero en conjunción con el nuevo tesoro lexicográfico, para que los alumnos fueran conscientes de la evolución de las palabras. Por otra parte, con el diccionario panhispánico de dudas, pues lo que hicimos fue una especie de bingo de dudas. Los alumnos tenían que resolver las dudas en el menor tiempo posible, tenían como una especie de cartón de bingo y pues el que acertaba todas las respuestas pues tenía su positivo del día. Y también lo que hicimos fue, porque el panhispánico de dudas no se actualiza con las novedades que introduce el Drive. Entonces, pues, que buscaran qué artículos no estaban actualizados y que ellos mismos aportaran sus soluciones. También trabajamos con el diccionario de María Moliner para que ellos vieran las diferencias de un diccionario normativo y otro de uso. Y además que ellos vieran qué palabras podían ir en uno y en otro y que lo argumentaran. Y con el clave, pues lo que hicimos es que ellos crearan poemas, que es algo les resulta siempre bastante complicado. El campo más amplio lo tenemos en otra herramienta lexicográfica en línea, que la verdad es que hay bastante en la red. El DIRAE es un diccionario que se basa en el Drive y nos ofrece muchas posibilidades
de búsqueda y lo que hicimos fue que, como podían introducir las búsquedas por etiqueta, pues que introdujeran la etiqueta de locución adverbial para que ellos vieran lo que les salía y escogieran 5 locuciones y luego las investigaran en su casa, en su contexto familiar, con su abuelo, sus padres, y que ellos investigaran. Y con el GURRAE, que está basado también en el DRAE, y nos ofrece la posibilidad de mientras vamos leyendo textos, pues acceder al significado. Se nos abre otra ventanita y eso les resulta mucho más fácil a los alumnos que tener que pararse a buscar en otro tipo de herramientas. Clicklex, que es muy similar también a GURRAE, pero bueno, está desarrollada por Molino de Ideas, que es una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones para el tratamiento del lenguaje de una forma un poco más lúdica, y nos ofrece los resultados en varios diccionarios, pues en GURRAE, en Wikipedia, entonces en el DRAE, en el diccionario de sinónimos. La idea era de que los niños vieran todos los resultados que les salen, que los contrastaran y que ellos vayan formando su criterio de cuál puede ser más válido o no. Con Stylus, lo que hicimos es un diccionario inverso, podemos buscar las palabras por cómo empieza, cómo acaba, y lo que les propusimos es hacer un abecegrama, que es contar una historia en orden alfabético, siguiendo estrictamente el orden alfabético. Muchas veces nos salen cosas coherentes, pero en otras ocasiones sí. Molino de Ideas nos sigue aportando soluciones para trabajar en las clases, y Miniñol, que es un diccionario básico del español, y nos ofrece pues, los resultados por frecuencia, nos ofrece el orden alfabético, una ilustración, nos ofrece audio, y lo que hicimos con Miniñol es que los alumnos, siguiendo el modelo, imitaran los artículos lexicográficos, redactaran, pero creando ellos palabras, siguiendo las normas de formación del español. Entonces, una de las palabras que le salió era apendicitis, que era la inflamación que se produce al aprender demasiado. Entonces, durante esa semana tenían que usar esas palabras que yo inventaba. Entonces, te venían un día, profe, hoy tengo apendicitis, hoy no voy a estudiar, se me va a poner peor lo que tengo. Molino de Ideas también nos ofrece Emero, que es un corpus en donde podemos encontrar artículos de prensa desde el 99 a 2009 y, por tanto, podemos encontrar las palabras en su contexto, que también es una herramienta muy, muy útil. Y con el refranario, también de Molino de Ideas, es un diccionario de refranes. Lo que hicimos fue, bueno, esta actividad también fue ideada por una profesora de secundaria y como se comparte todo hoy día por la red, pues lo adaptamos en clase igualmente. Y ellos buscaban los refranes y lo tenían que traducir al lenguaje culto, los refranes, buscándolos en un diccionario de sinónimos, los términos. Entonces, por ejemplo, cría cuervo y te sacarán los ojos, se convirtió en ocúpate de las aves córvidas, y estas te sacarán las córneas, el iris y el cristalino. Esta actividad también la propusimos en un programa de radio, La Rosa de los Vientos de Onda Cero, y durante bastante tiempo gente de todo el país aportaba sus soluciones de traducciones de refranes al lenguaje culto. Y la última herramienta con la que trabajamos en clase fue el diccionario de partículas discursivas del español para que los alumnos sepan conectar los textos, porque no saben. Entonces, se les ofrece las partículas, las buscan, las ven en el contexto y luego ellos crean sus textos. Y, bueno, como conclusión, pues que disponemos de un gran número de herramientas en línea que no las aprovechamos, los profesores nos tenemos que formar y las tenemos que conocer, y además tenemos que aprovechar la predisposición del alumno que tiene hacia las tecnologías, que es algo que está muy integrado en su día a día, y aprovechar también la curiosidad innata que tienen los alumnos, porque los futuros lexicógrafos están ahora en la aula de secundaria. Si no los motivamos, siguen resoplando. Muchas gracias por su atención.
Aurelia a hacer una pregunta. ¿Alguien paga alguna licencia o está licenciado el colegio o los alumnos por esto y en qué términos? Esto todas son herramientas que fui encontrando de manera de acceso gratuito y libre. Ninguno de los diccionarios ahí, ninguno de los contenidos que se usan está bajo licencia en este momento. Hay los diccionarios de Vox, se accede por una clave, y los diccionarios de SM también había que acceder al contenido completo por una clave, pero claro, nos centramos en lo que podíamos usar de forma libre. O sea, que es un sistema gratuito. Sí, sí. Vale. Bueno, y a continuación Andrés Pedreño, economista, creador de la Universidad Virtual Miguel de Cervantes cuando era el rector de la Universidad de Alicante, nos va a dar las fórmulas de comercialización desde su punto de vista. Buenos días y muchísimas gracias a la Real Academia por la invitación. La palabra arte, según el diccionario de la Real Academia en una de sus acepciones, significa maña y astucia. Bien, pues el arte de generar ingresos en Internet requiere muchas dosis de maña y astucia. Son pocas las empresas que obtienen beneficios, pero en mi opinión se pueden generar beneficios y esto es lo que voy a tratar de defender, ¿no?, en algunas recomendaciones y tomando como base además los recursos web de la Real Academia. En mi experiencia no hay milagros, no hay fórmulas mágicas, sino un trabajo concienzudo, persistencia y mucha de la denominada inteligencia ejecutiva. Las empresas que generan ingresos en Internet podríamos decir que se caracterizan por tres cosas. Una, dar servicios con un auténtico valor al usuario, muy superior al que ofrece la competencia gratuitamente. En segundo lugar, conocer y profundizar sobre las necesidades de los usuarios, tanto los que visitan del sitio como aquellos que potencialmente lo podrían hacer y no lo hacen. Y tercero, profundizar al máximo la usabilidad, término de crucial importancia que aún no está en el diccionario de la RAE, junto con lo que se denomina la experiencia del usuario. Estas tres reglas, aparentemente sencillas, son objeto, a mi modo de ver, de una errónea interpretación por una gran parte de instituciones y empresas. Algunas empresas incluso tecnológicas. He tenido ocasión de debatirlo, por ejemplo, en Seattle con Microsoft, de que incluso las empresas tecnológicas pierden el foco en el cliente, pierden el foco en el usuario y en profundizar en ese usuario. Diría que incluso prevalece una forma subjetiva de interpretar al usuario por encima incluso del deseo de conocer verazmente sus necesidades, gustos o intereses. Los editores de prensa, por ejemplo, han comprobado diariamente al contrastar sus ediciones digitales y en papel cómo una noticia de 3 columnas en la página principal recibió una atención de los usuarios o lectores infinitamente inferior a una noticia aparentemente irrelevante localizada en un tercer plano. La respuesta, actitud y aptitud a este tipo de indicadores de los usuarios es absolutamente fundamental. En los últimos años he tenido el enorme privilegio de fundar o impulsar o dirigir proyectos de mayor prestigio y reputación institucional, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que se ha mencionado, y cuyo director científico nos honra que sea Darío Villanueva, el portal Universia, que aglutina más de 1.200 universidades en nuestro mundo iberoamericano, o más recientemente Unimoc, primer curso masivo abierto y en línea en español, apoyado por Google y el Santander Universidades, con una matrícula de 50.000 emprendedores de más de 100 países. Pero donde más he aprendido sobre Internet es a través de la creación de un sitio web familiar, partiendo desde cero, como un auténtico emprendedor, como una startup inicial, sin medios, sin reputación institucional, con mi familia, en ratos libres, en mi casa, conociendo las necesidades de los usuarios. Es más, obsesionándome con el tráfico y con ello, con los usuarios. Así hemos llegado a batir los récords de tráfico en España e Iberoamérica. Ahora que, como no me oye el grupo Prisa, diré que superamos en tráfico a unidad editorial, generando ingresos relevantes.
Ferroviaria. Ya, por eso he dicho que, ya que no he querido referirme al Grupo Prisa. Generar ingresos relevantes e incluso vender a una empresa japonesa líder en el sector uno de nuestros sitios web dedicados a la cocina y gastronomía. Es decir, cuando hablo de esto, hablo con un conocimiento no desde el privilegio de una institución con medios, con recursos, sino partiendo realmente desde cero, que es donde creo que se empieza a aprender lo que es el tema de Internet. Es muy difícil, volviendo ya al plano institucional, cambiar, por ejemplo, el concepto de biblioteca tradicional y biblioteca virtual. Con un recato extraordinario nos resistimos a cambios que los usuarios exigen y que un entorno como el digital propicia. En nuestras universidades, por ejemplo, hablando de los MOOC, es casi imposible que un profesor abandone su costumbre de dar una clase de 1 hora de duración y tome conciencia de la necesidad de transmitir conocimientos conceptuales claros y concisos en vídeos de apenas 2 minutos, tal como exige la docencia online. El resultado de estas resistencias no es otro que terceros, con una reputación muy inferior, acaban captando en Internet la demanda total de muchos de nuestros productos y servicios. Internet y sus herramientas digitales son armas potentísimas, pero requieren un cambio de mentalidad. En muchas ocasiones un cambio radical de la forma de pensar y actuar y, sobre todo, una mente abierta, dispuesta a experimentar, cometer errores y aprender. Ajustar un producto o servicio a través del conocimiento del usuario en permanente fase beta, este es el gran secreto de muchas de las pequeñas empresas de emprendedores del Silicon Valley que terminan por abrazar el éxito. La metodología de la experiencia del usuario es crucial y muy compleja, sin embargo. Muy compleja porque constituimos compartimentos estancos entre los diferentes especialistas. En computación se piensa en términos de computación, pero no se piensa, por ejemplo, en términos de lengua o de enseñanza o de didáctica. Y al revés, realmente los que nos dedicamos a otras cosas casi le tenemos fobia a la tecnología. Y no se hibridan los conocimientos. En realidad, y volviendo otro ejemplo de la empresa japonesa, nos encargaba que contratáramos a un ingeniero de computación y nos decía, no tiene que ser un número un ingeniero en computación, le tiene que apasionar la cocina. Ahí es donde empieza una auténtica historia de hibridación entre la tecnología y un conocimiento específico, en este caso, de interés para la empresa que citaba. Le decía que la metodología de experiencia del usuario es crucial y muy compleja. Depende no solo de factores relativos al diseño, hardware, software, usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfico, visual, calidad de contenido, buscabilidad, utilidad. Si no hay hibridación, realmente se pierde el tiempo. Hay además aspectos relacionados incluso con las emociones, con los sentimientos. La construcción y la transmisión de la marca se basa en eso. La fiabilidad del producto se basa en eso. En este ejercicio de análisis descubrimos que para convencer al usuario debemos hacer importantes cambios. Ahí es donde mencionaba la inteligencia ejecutiva y una predisposición a innovar permanentemente. Insisto en este tema, ya que es de crucial importancia. El éxito en Internet y el aprovechamiento de su enorme potencial está en la fusión de lo virtual y lo real, no en concebir lo primero como un instrumento de lo segundo. Tras esta introducción, a mí me gustaría hacer 8 recomendaciones. No sé si me dará tiempo a las 8 recomendaciones, intentando con la brevedad del tiempo que se me ha concedido. La primera puede parecer muy concreta, crear un registro de usuarios, pero créanme que es fundamental. El anonimato reducido a los datos registrados informáticamente, desde luego son valiosos, pero enormemente insuficientes. Para conocer bien a los usuarios de la RAE es imprescindible proponer un registro simplificado y dar incentivos para que ese registro sea cumplimentado de forma progresiva. A medio plazo, esa base de datos será un tesoro. Nos dirá si nuestros usuarios son publicistas, juristas, profesores, estudiantes de secundaria y de qué curso, universitarios, traductores. Nos dirán por qué, cuándo, cómo, con qué dispositivo nos utilizan. Sabremos, insisto, por qué nos visitan y cuáles son sus necesidades, satisfechas y no satisfechas. La forma en que se plantea un registro es todo un arte. Los buenos profesionales saben que para que funcione un registro no debe ser molesto y se debe ofrecer algo muy valioso. Un error en la forma de plantearlo puede ser nefasto y hacer perder una gran cantidad de usuarios. La psicología del usuario de Internet hemos comprobado que se transforma radicalmente respecto a sus momentos equivalentes en la vida real.
Por ejemplo, la paciencia típica de pasar las páginas de un diario en papel para llegar a ojear una sección de noticias al final se altera profundamente en Internet cuando una página web tarda unos segundos más de la cuenta en cargarse o se solicita un registro en el que se le pide sencillamente su correo electrónico. La buena noticia es que con solo un 10% de los usuarios del diccionario de la RAE se registrarían, estaríamos hablando de una base de datos de más de 4 millones de personas al año. Hay empresas que con registros mucho menores, los famosos leads, obtienen cantidades muy relevantes de fondos, con actividades sujetas a las leyes de privacidad y también a las aceptaciones de determinadas condiciones por parte de los usuarios. En el caso de la RAE todo juega a favor. Su reputación hace posible que estar registrado en la RAE, más que un recelo, como sucede en la mayor parte de las empresas desconocidas, despierte un cierto sentido de pertenencia positivo e incentivador en sí mismo. El segundo elemento al que quería referirme, tengo que pasar a todos de una forma muy rápida, es el Big Data. No me he atrevido a proponer una traducción literal y dejo el término tal como se recoge en la literatura técnica actual. Quizá podríamos referirnos a datos masivos o datos a gran escala. Considerando solo una red social como Twitter, los usuarios publican más de 16 millones de tweets, como es sabido, frases compuestas con un máximo de 140 caracteres. Esta fuente, junto a otras, representa una gigantesca base de datos susceptible de poder ser explotada por la analítica computacional moderna. Un magnífico instrumento para tomar el pulso a la salud de idiomas, sus cambios, país a país, ciudad a ciudad, pero sobre todo para conocer bien a los usuarios, sus necesidades e incluso predecir el tipo de producto para satisfacer sus necesidades. El Big Data social es utilizado por las empresas, partidos políticos e incluso por bancos a la hora de predecir anticipadamente los movimientos bursátiles. Me atrevería a decir que casi parece hecho a la medida como observatorio del idioma, sus cambios, sus actitudes sociales y sus implicaciones lingüísticas. El tercer punto es una recomendación que más es una incitación a no cometer una tentación, no precipitarse en las propuestas denominadas premium o freemium. La desesperación por generar ingresos en Internet ha llevado a muchos a plantear el cobro de servicios de una forma precipitada. La verdad es que me cuesta trabajo encontrar casos de éxito con esta fórmula tan reiteradamente planteada por consultores y expertos. Spotify pierde dinero, Dropbox intuimos que también lo pierde, LinkedIn pierde dinero. Y lo mismo sucede con los denominados paywall de la prensa digital. No lo sé, en el caso de Oxford Dictionaries, todo parece indicar que sus verdaderas fuentes de ingresos no proceden del freemium. Con esto solo se generan ingresos para una sección de negocio en línea. Y este modelo quizás sería difícilmente extensible a la RAE, dado que los diccionarios de Oxford son una pequeña parte del negocio central de Oxford University Press. Mi consejo es que hay que profundizar mucho en el usuario y en la forma en la que se logra la satisfacción de sus necesidades en línea para generar ingresos. Un registro inteligente y una analítica de los datos masivos, interna y Big Data, constituye una vía previa con vistas a plantearse este tipo de modelos de negocio. La cuarta recomendación sería el desarrollo de herramientas digitales avanzadas, tecnología y lenguaje. A lo mejor en la generación de tráfico, si analizamos las búsquedas de la RAE, el posicionamiento de la búsqueda de la RAE, llegamos al diagnóstico de que Word Reference u otros diccionarios serían los competidores de la RAE. No nos engañemos. Los competidores de la RAE son las grandes empresas tecnológicas, porque como lo son de los bancos, no estoy invitando a esto, ponerle ninguna tasa a Google ni nada parecido. Yo creo que las medidas proteccionistas no funcionan. La clave de cualquier negocio en Internet hoy en día es su capacidad de innovar en relación con la competencia. Y esto requiere asimilar la tecnología de una forma intensiva, creyéndose realmente que se puede jugar un papel a nivel mundial en el desarrollo del tecnológico. Es decir, en este sentido, es la tecnología más estrechamente ligada a las cuestiones lingüísticas. Los resultados de los recientes desarrollos de la inteligencia artificial son asombrosos. Hace unos días IBM anunciaba que su ordenador Watson se abría para dar respuestas a través de sus enormes archivos. Esto compite diariamente en la línea directa con los diccionarios. En la actualidad, los superordenadores hacen descubrimientos que los científicos no pueden hacer.
En San José, California, la supercomputadora KNICT analizó en horas todos los documentos científicos de una especialidad médica hasta 2003 e identificó 7 de las 9 quinasas descubiertas durante los siguientes 10 años. Específicamente, estas quinasas se denominan el guardián del genoma, la P53, que suprime tumores en los seres humanos. Es decir, estamos hablando de avances o descubrimientos muy relevantes por parte de la supercomputadora. La web semántica, los datos estructurados, las ontologías, podrían revolucionar el Internet que hoy conocemos, haciéndolo más preciso, más potente y más riguroso, y tienen mucho que ver con la lengua. Las subastas en línea de las palabras clave, es el negocio más impresionante del Internet de hoy en día. Google es lo que es gracias al mismo. El idioma español se habla en muchos países y son muchas las academias que se beneficiarían de lo que podríamos denominar el desarrollo de las tecnologías de la lengua. En su día, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lideró el desarrollo de herramientas de concordancias, metadatos, lenguajes XML y actualmente dirige un centro de digitalización IMPACT con presencia de todas las bibliotecas nacionales de los principales países y otros centros de investigación en Europa. Este desarrollo tecnológico ha sido un elemento relevante para su consolidación y su reconocimiento internacional, especialmente en el mundo anglosajón. Mi quinta recomendación vendría por la competencia, el tráfico y el posicionamiento. Este suele ser un tema crítico, especialmente si se piensa que la publicidad puede jugar un papel muy importante en el tema de los ingresos. Con su reputación, la RAE podría liderar unos niveles de tráfico que le permitieran la generación de ingresos realmente importantes. De hecho, con el tráfico ya existente lo podría hacer. Sin embargo, el tráfico real de la RAE es pequeño comparado con su tráfico potencial. Solo hay que compararlo con el tráfico que en España genera World Reference, que antes citaba. Aunque la RAE posee la mayor reputación digital, un PageRank 8 en su posicionamiento en Google, no es bueno. Para una inmensa mayoría de la búsqueda de términos o de dudas gramaticales no es usual que las páginas de la RAE estén posicionadas en primer lugar, aunque hay que indicar que en los últimos meses se ha mejorado sustancialmente. Estoy lejos de aconsejar prácticas SEO artificiales, técnicas de optimización en los resultados de búsqueda a los responsables web de la RAE. Son más de 200 variables las que, al parecer, definen el algoritmo que clasifica los resultados de búsqueda en un buscador. No hay milagros. Cada vez es más clave el peso de los indicadores que evalúan la aceptación de los usuarios, otra vez de los usuarios. Las técnicas de posicionamiento artificial son peligrosas. Google acaba penalizándolas tarde o temprano. La RAE hará bien en analizar la competencia, dando mejores servicios al usuario y, sobre todo, insisto, mejorando su experiencia web a través de esta vía que suele alcanzarse un posicionamiento natural más sólido y estable. En sexto lugar estaría la certificación. En las universidades hay un debate muy intenso relacionado con los MOOC, cursos masivos abiertos y en línea. Las más prestigiosas universidades estadounidenses como Harvard, Stanford y MIT, y con decenas más, no dudaron en poner en línea de forma abierta numerosos cursos totalmente gratuitos. Los expertos identificaron la principal fuente de ingresos en la certificación de conocimientos. Es decir, Stanford o Harvard certificarían los conocimientos adquiridos por los alumnos a través de sus MOOC. Las universidades en general estarían en condiciones de explotar este servicio. Esta podría ser una vía muy interesante para la RAE, institución que se liga, entre comillas, a la jurisprudencia en la de la lengua. Servicios como resolver dudas o certificar el significado de los términos, los cambios de su uso a lo largo del tiempo, a efectos jurídicos, educativos, de investigación, de registro de patentes, de conflictos de intereses en marcas y un largo etcétera, puede ser una fuente de ingresos realmente muy sólida. Mi séptima recomendación en la hora de generación de ingresos es el Internet en el mundo de la economía creativa. En este mundo donde siempre lo mejor está por inventar y por llegar. No sé si choco con alguna de los tabús de la casa, ¿no? Pero el micromecenazgo es un elemento consustancial a Internet, muy loable en la forma en la que muchos sitios de Internet obtienen ingresos del público en general. Wikipedia, por ejemplo, se financia en gran medida con donaciones de los usuarios. Quizá con un poco de imaginación una institución como la RAE tendría relativamente fácil incentivar el micromecenazgo en línea. El patrocinio de 88.000 palabras puede ser muy productivo. Una campaña invitando a apadrinar una palabra, un término durante un espacio de tiempo determinado, distinguiendo a empresas de particulares y aquellas palabras que generan más tráfico de aquellas menos frecuentes. La posibilidad de hacer subastas en aquellas palabras más solicitadas. Un ejercicio de creatividad a 15 euros de media resultaría más de 1 millón de euros de ingresos. Al fin y al cabo, Google, insisto, en su negocio publicitario consiste en subastar palabras clave buscadas por los usuarios.
La octava recomendación, y voy terminando, es la creación de una comunidad lingüística de todos los países de habla hispana. Pese a los esfuerzos en favor de la unidad de la lengua, a veces el desarrollo del lenguaje crea barreras que impiden una mayor integración social entre los diferentes países de nuestra comunidad lingüística. La Asociación de Academias de la Lengua, ASALE, puede impulsar iniciativas con un enorme valor a través de Internet. De esta forma, me recuerda el ejercicio que hicimos a la hora de identificar el potencial de la red de las universidades iberoamericanas a través de Universia. Esta red pues, ha servido para muchísimos usos como plataforma de interacción entre profesorados, alumnos, movilidad, etcétera, etcétera. El instrumento de comunicación que nos une también a veces nos separa, incluso en las tareas más cotidianas. La creación de comunidades que comparten conocimientos especializados en torno al lenguaje puede ser un instrumento muy valioso, y hay muchos ejemplos al respecto, pero no entrar en detalles. Internet es un ecosistema muy cambiante. Por eso muchas de estas recomendaciones tendrían que ser revisadas incluso con el paso de unos pocos meses. Lo que ha demostrado perdurabilidad es la atención al usuario. Quizá por eso, por muchas innovaciones disruptivas que vengan, no afectarán al lema de la Academia, fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, y tal como defendieron sus fundadores en 1711, al servicio del honor de la nación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso al diálogo. Yo había apuntado aquí algunas ideas de lo que han dicho los intervinientes. En primer lugar, ¿qué es un diccionario en la red? ¿Es un servicio de consultoría? ¿Es una consultoría misma? Es decir, un diccionario es un objeto, como nos ha recordado Miguel Barrero, que tiene principio y fin. Eso no se produce así en la red. En segundo lugar, el tema de la experiencia del usuario. Yo llevo 17 años trabajando en la red con la experiencia del usuario en los periódicos y en los libros. Es complejo. Cuando empezamos a potenciar El País en la red, nos encontramos con que las noticias más leídas del País en red eran las de la vida rosa y el deporte, que eran dos secciones en las que El País no era especialmente interesante, era más interesante en política, cultura y economía, ¿no? Y esto es porque se produce la economía de demanda en la red. Y hasta ahora hemos vivido una economía de oferta permanente, es decir, los periodistas decidíamos las noticias que eran interesantes, independientemente de lo que pensaban los lectores, y los lexicógrafos hacen ahora la planta de los diccionarios independientemente de las necesidades de uso de los usuarios. Y a veces los mismos académicos nos encontramos con que la planta nos obliga a unas definiciones o a el establecimiento ordenado de las entradas de manera diferente a lo que un diccionario de uso exigiría, ¿no? Pero hay un hecho muy importante que ayer se recordaba, y es que están los diccionarios y el diccionario. Y el diccionario de la Academia es normativo, no es solo un diccionario de uso. Y, por lo tanto, ahí hay un conflicto entre la experiencia del usuario y el diccionario de la Academia. Y, por último, diría que al final uno paga si no lo encuentra gratis. Es decir, realmente quienes han tenido éxito en la red, la industria cultural no ha tenido éxito en la red hasta ahora desde el punto de vista del negocio, ni la editorial, ni la mediática, ni siquiera la televisiva, aunque hay experiencias como Netflix que empiezan, pero Netflix sigue perdiendo dinero, como sigue perdiendo dinero casi todas las grandes. Es decir, lo que pasa es que hay gente que piensa que va a ganar mucho dinero en el futuro y se revalorizan en bolsa, ¿no? Bien, esto es simplemente unos comentarios respecto a lo que se ha dicho para dar paso al debate. Si hay preguntas, hemos cubierto un extenso número de temas, pero la idea fundamental es quién paga esta merienda, ¿no? ¿Quién paga todo esto? No hay preguntas ni respuestas. Ahí. Bueno, voy a hacer una pregunta, aunque tan solo sea por animar un poco.
Me ha parecido muy interesante que haya habido una intervención sobre el uso real que se está haciendo en las escuelas de los diccionarios para comprobar que se están utilizando muchos recursos pequeños y gratuitos que son de mucha utilidad en la escuela. Y por otro lado se está planteando una postura que viene a ser, vamos a hacer grandes diccionarios que lo tengan todo, aunque luego se pueda suministrar la información de forma personalizada o seleccionando datos de una determinada manera, pero no dejan de ser grandes bases de datos o grandes obras lexicográficas que bueno, requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación y que a lo mejor no son el planteamiento, digamos, que busca el usuario, que a lo mejor lo que va buscando es, como ha quedado mostrado en la intervención sobre el uso en las clases, pequeños recursos. A lo mejor lo que yo quiero plantear es, desde el punto de vista de la comercialización, cómo se ve la perspectiva de que en lugar de que los usuarios quieran acceder a una determinada obra lexicográfica con toda su información, que puede tener colocaciones, locuciones, información gramatical, que pueda preferir más bien ir a pequeños recursos que le resuelven de forma más concreta cosas determinadas. Es decir, para las colocaciones prefiero acudir a un recurso que sea parecido a redes. Para locuciones prefiero otro tipo de recurso. Para refranes a lo mejor prefiero un refranario. ¿Cómo se integraría todo esto desde el punto de vista de ofrecer estos servicios? Bueno, yo creo que una posible respuesta a la pregunta que haces se está viendo en muchas iniciativas en Internet, y es la vía de la agregación. Es decir, hacer un proyecto que cubra todo el abanico es en este momento prácticamente imposible, y yo creo que las vías son los acuerdos, las agregaciones e ir enriqueciendo una propuesta inicial con iniciativas más micro o menos globales como la que yo proponía antes. Pero creo que es algo inherente al mundo de Internet, que es el acuerdo, la alianza y la agregación. Yo voy a intentar, si tengo entendido bien, dar otro tipo de respuesta. Yo creo que la clave la ha tenido Andrés en su explicación, y es entender claramente quién es el usuario del diccionario. Entonces, partir del gran diccionario y llegar a un mini diccionario, por utilizar el ejemplo que tú utilizas, un mini diccionario que simplifica, que quizás está más, me permitiese la palabra, y aquí es un poco grave, más customizado, más hecho a medida del público al que se dirige. Creo que eso es algo que la tecnología va a poder permitir en breve. O sea, partir de lo grande a elegir el pequeño diccionario para segundo de primaria, o para primaria o para bachillerato. Eso es algo que la tecnología va a permitir en breve. Y eso es partiendo simplemente, uno, de conocer bien quiénes son los usuarios, y por eso la información, los diccionarios nos leen. A la vez que nosotros utilizamos, los diccionarios leen el uso que estamos haciendo de ellos. Y eso es también un tema tecnológico. A partir de ese uso, customizar los diccionarios a medida del público al que van a dirigirse, al que van a utilizarse. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, yo hago una. Le haré una. Se la estaba haciendo aquí en privado. El problema de Big Data es que la academia o las editoriales, la mayoría de las empresas medianas o pequeñas que están operando aquí, no saben quiénes son sus usuarios. Pero las grandes compañías tecnológicas sí saben. Es decir, Google, Facebook, si hay usuarios que entren por Facebook o por Twitter, saben quiénes son los que están accediendo al diccionario de la academia. Saben cuándo acceden, desde dónde acceden, qué tipo de palabras buscas. Si entran a través de Facebook, saben cómo se llaman, dónde viven, qué edad tienen, si son hombres o mujeres, si están estudiando, etcétera y tal. Por lo tanto, los usuarios, quien los conoce, son las grandes compañías tecnológicas, y además pueden, por lo tanto,
dirigirse a esos usuarios para venderles servicios que tengan relación con su costumbre o con su capacidad de interés lingüístico o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, le quería preguntar a Andrés sobre esta base de que los datos de nuestros usuarios nosotros no los tenemos normalmente, pero las grandes compañías tecnológicas las tienen ya y saben además si viajan y si van en coche o andando en función de cómo se mueve el GPS a lo largo de su recorrido, cómo él contempla que en este tema de Big Data podemos nosotros utilizar los acuerdos tecnológicos o cómo. Eso, en realidad, creo que debería contestar a dos preguntas. Una de ellas, la disponibilidad de datos Big Data y la forma de analizarlos de forma distinta o poniendo foco en cosas concretas que no ponen o quizá no pongan las grandes compañías tecnológicas. Si nosotros analizamos el Big Data de Twitter, que además es abierto, hay una API que puedes absorber, la cantidad de información que hay, incluso ciudad, es tremenda. Se pueden incluso alcanzar segundas y terceras derivadas, es decir, en realidad, si lo utilizan los bancos para anticipar las salidas y entradas de bolsa, quiere decir que incluso tiene una capacidad predictiva importante. ¿Cuál es la diferencia que puede hacer una empresa general tecnológica? Bueno, las empresas grandes tecnológicas están poniendo el foco en cosas muchísimo más rentables. Por ejemplo, en el tema de las ciudades inteligentes, ninguna empresa tecnológica ha entrado en dar servicios concretos para la ciudad inteligente. Dicen, no, el negocio es general, nosotros lo que ponemos es la nube. Toda la gran información que se va a generar, todo el Big Data que se generan los sensores, ahí está, la nube de Microsoft. Es decir, ellos están en un plano de los grandes negocios. E incluso, por ejemplo, antes de entrar en los diccionarios, que aparentemente han entrado, ¿no?, con la digitalización de libros y demás, pero yo creo que por otras causas. Han entrado o entrarían en la banca. No hay nada que ver el movimiento de Apple con Apple Pay o Google Wallet, ¿no? Es decir, hay otros sectores muchísimo más rentables que las empresas tecnológicas, utilizando el Big Data, tienen una ventaja sobre los sectores tradicionales. Sin embargo, lo están utilizando para temas, aunque sea lentamente, yo en eso creo que soy más optimista, creo que a largo plazo sí habrá una traducción muy aceptable en tiempo real, una traducción automática. Y por eso están utilizando estos desarrollos tecnológicos. Pero no creo que el negocio ni de Google ni sea la prensa o sean los diccionarios. Yo creo, más bien los veo como aliados, ¿no? Y pienso que el Big Data abierto, la parte de Big Data abierto, lo podemos utilizar nosotros para cosas concretas, más especializadas. Lo que me refería, para el desarrollo de una auténtica tecnología de la lengua, donde sí interpretemos las necesidades reales de los juristas, de los abogados. A lo mejor los médicos mexicanos tienen una legislación especial y están obligados a hacer informes donde la lengua o la precisión del lenguaje juega un papel importante. Muy bien, identifiquemos esa necesidad y demos ese servicio especializado, porque estamos en condiciones de darlo mejor que nadie. Entonces, ahí es donde yo creo que está un negocio enorme, porque además estamos hablando de negocios globales. Yo, modestamente, perdón que me ponga de ejemplo, pero desde mi casa, con 12 empleados, yo no hago contenidos para 40 millones de personas, no, lo hago para 500 millones, para toda la comunidad hispana, claro, contenidos generales que sirven a todos. Y por eso multiplico la productividad y la efectividad de mis 12 empleados, ¿no?, de una forma extraña. Y la segunda tema es, bueno, sí, saben cómo llegan, pero no saben lo que hacen dentro. Por eso la importancia del registro. Pero un registro que tiene que hacerse con una habilidad extraordinaria. Y digo, en ese sentido la Real Academia juega una ventaja enorme. Yo soy un desconocido y cuando le pido a un usuario el registro, yo le voy a dar a usted mis datos, ¿qué me dice? No me fío de usted. Pero la Real Academia sí. Todos estaremos dispuestos a dar, para empezar, nuestro correo a la Real Academia. Una vez que le hemos dado el correo, la habilidad consiste en pedirle cada paso que dé un dato. Eso nos han enseñado las empresas tecnológicas a darlo. En principio, entramos en Facebook solamente con el correo electrónico.
Pero de vez en cuando y recurrentemente nos dice, le falta a usted rellenar la ciudad, dígame usted su estado, dígame usted las películas que le ha gustado. Claro, al final segmentan perfectamente a sus usuarios y cuando generan una publicidad es una publicidad muy efectiva, muy segmentada. Esos son también nuestros leads. Las empresas del Silicon Valley que están copiando realmente esa filosofía, que son pequeñas empresas, startup, y que hay empresas financieras como Mint o Square, en negocios realmente complejos, como es el mundo financiero, lo están haciendo muy bien, porque están segmentando. Más vale tener 50.000 usuarios sobre los que tienen muchísima información y se sabe lo que hacen y lo que piden, que 5 millones de usuarios de los que no sabemos nada. Esa es mi visión del tema. Muchas gracias. Pues yo daría la palabra finalmente a cada uno, si no hay más preguntas. ¿Hay una pregunta? I'm sorry, but what about ethical issues? Maybe we can Lo admire siento, pero how ¿y qué clever sobre these temas companies are to éticos? collect Podemos personal data, but admirar o they odiar a do estas it compañías por by reunir datos strange and personales. oblique ways. Lo hacen So, por sus as propias maneras scientists, un do we poco have to approve siniestras, these ¿no? methods? And do we have to think Aprobamos that que nos vayan our role, absorbiendo our duty datos. is to collect data through Google or through Twitter, Es que es by nuestro analyzing papel corpuses, reunir, to proporcionar datos para que identify Google y our otras empresas user and to spam them all the time, lo recojan, spam coger un every montón day by, I don't know, de how usuarios many y companies to enviarles un montón de propose them correo our product. basura, I think that's a real como hacen otras question. compañías para This proponer model el producto. exists and Esa is es una pregunta. efficient, Este but modelo we have existe y maybe es to eficiente, question the pero quizás methods deberíamos as persons and as cuestionarnos citizens also. ese método nosotros mismos como ciudadanos, si es correcto utilizarlo. Como hay traducción automática, contestar en castellano. Bueno, yo creo que en Europa somos campeones de la regulación, especialmente en España tenemos tan brillantes juristas que hemos provocado que la Unión Europea regule el derecho al olvido, lo cual crea a mi modo unos conflictos extraordinarios, ¿no? Con la propia libertad de expresión y con otros fundamentos jurídicos. Pero bueno, dejando aparte, digamos que Europa nos hemos destacado por la regulación en el tema digital, somos los campeones de la regulación. Por ejemplo, en España tenemos prohibido los drones, todavía por el peligro potencial que podría ocurrir una colisión entre dos drones. Estados Unidos todavía no ha regulado eso. Asia y Estados Unidos no regulan y tienen entre las 200 empresas tecnológicas prácticamente tienen el 99%. Europa no tenemos empresas tecnológicas y lo tenemos todo muy regulado. Tenemos un concepto de la privacidad digital, no la otra, real o presencial, extraordinariamente avanzado. Y esto realmente yo creo que se vuelve en contra de nosotros. En realidad, nosotros, yo creo que en España, para recoger este tipo de datos, tenemos que cumplir unos requisitos legales tan, diría, claros y demás, que el usuario puede estar tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las grandes? ¿Qué es lo que hacemos? Pues que esto perjudica a nuestras empresas, las empresas nacionales, y sin embargo las grandes empresas se escudan en lo siguiente. Oiga, el usuario acepta las condiciones. Y aceptando las condiciones ya llega un momento en el que tenemos que plantear si llegamos a un proteccionismo y decimos, bueno, Facebook aquí en España no puede actuar porque no cumple la ley de privacidad, ¿no? Twenty hace 2 años, una empresa española, estuvo a punto, según su presidente, a punto de salir de España porque realmente cumplir las condiciones de privacidad le creaba una desventaja competitiva. Es decir, yo creo que hay que plantearse que el usuario, al aceptar unas condiciones, probablemente las condiciones no deberían ser un tomo o sea, 20 páginas de condiciones, pero muy claras, donde realmente los puntos sean comprensibles para el usuario, de que cuando acepte unas determinadas condiciones se advierte de los riesgos de ese tipo de dar datos en Facebook o de dar datos en Twitter. Pero unas condiciones que nadie se lee en ese momento. Y lo que en todo caso puede funcionar es la educación de los ciudadanos. Es decir, yo creo que en los centros, en las escuelas, sí se debería educar a los ciudadanos en clave digital, que tuvieran muy claro esos riesgos y lo que significa. Es la educación, no la regulación. Porque la regulación lo que está es
volviéndose en contra del desarrollo de las startups, de la empresa, en comparación con la libertad que puede haber en Silicon Valley, en Bangalore, en la India, o incluso en China, o por no diga Corea del Sur, que es un hervidero de desarrollo tecnológico, mientras que en Europa en esto vamos muy retrasados. Yo quizás podría añadir primero que esta es una cuestión importante y muy seria, porque están cambiando los valores culturales, la intimidad, la privacidad, la propiedad intelectual, una serie de cosas. Es verdad que las redes sociales dicen que son datos ofrecidos voluntariamente por los usuarios, pero también es verdad que hay muchos datos a través de cookies o a través de reconocimiento de la dirección IP o de los GPS y del movimiento de cada uno de los móviles que tienen las grandes tecnológicas que no han sido dados voluntariamente por los usuarios. Este es un conflicto universal en este momento, es decir, no es un problema específicamente español. Lo que es cierto es que nosotros no tenemos los datos, pero ellos sí los tienen, de nuestros usuarios. Y por lo tanto ellos pueden competir con nosotros simplemente utilizando los datos de nuestros usuarios. Cualquiera que utilice un teléfono móvil, pues, aunque anule su localizador, se encontrará con que el teléfono móvil va recogiendo en qué ciudades y desde qué ciudades ha estado llamando en los últimos 3 meses, aunque haya anulado la pestaña del localizador. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que este es un problema serio, pero es un problema que rebasa los límites del diccionario y salvo en los aspectos de qué significa privacidad, intimidad, etcétera, en este mundo. No sé si hay más preguntas. Gracias. Buenos días. Me gustaría saber la opinión de la mesa sobre la labor que hace la doctora Molina en el aula, porque aunque parezca lo contrario, yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de comercialización de las, no solo de un diccionario, sino de cualquier tipo de obra lingüística. Ella creo que da 2 pasos que son muy habituales, que por no decir indispensables en la comercialización de cualquier producto. Uno es la captación de clientes y otro es la fidelización de clientes. Me gustaría saber su opinión sobre ello. Tengo un problema. No te he entendido el inicio de la pregunta. Sí, la profesora Molina, según yo lo he visto, hace una labor educativa, lógicamente. Pero, curiosamente, lo que está haciendo es captar usuarios para obras lingüísticas. Está captando usuarios, pero no solo los está captando, los está fidelizando. Ella en el aula prepara actividades que, traducido al negocio en el que ustedes están, son actividades realmente comerciales. Ella está haciendo una actividad pedagógica, por supuesto, pero tiene una derivada que es comercial. O sea, yo me pongo en su pellejo y a mí me encantaría tenerla de jefa de mi equipo comercial, porque lo que está haciendo básicamente es encandilar a sus alumnos con la lingüística, que es algo maravilloso para nosotros que somos lexicógrafos, lingüistas, filólogos, lingüistas computacionales, tecnólogos, que estamos todo el día dando vueltas a cómo esto presentarlo mejor y cómo esto puede estar más correcto. Pues escucharla a ella es una maravilla desde ese punto de vista, pero por otro lado, desde el punto de vista comercial, ella está haciendo una labor de fidelización. Me gustaría saber, desde su punto de vista, cómo ven esa labor y cómo se integra, sobre todo, me interesa la fidelización de los usuarios, del usuario online. ¿Cómo si se han planteado esto y cómo se puede llegar a una buena fidelización de un usuario ofreciéndole, lógicamente, contenidos de calidad? Gracias. Bueno, varios comentarios. Yo creo que la labor que hemos escuchado es una labor totalmente meritoria en favor de la lexicografía como un recurso educativo, cosa que no es muy habitual. Y, en segundo lugar, creo que por encima del tipo de la marca de diccionario que estoy utilizando por detrás, hemos visto
que utilizaba prácticamente a todas las marcas comerciales del sector editorial, está su práctica educativa. Es decir, yo creo que está primando en esa experiencia su propuesta educativa y finalmente sí está haciendo recurrir a los diccionarios. Yo creo que el reto, una vez que ella ha permitido que los estudiantes tengan contacto con tu diccionario, es ser capaces del valor añadido de su práctica, volcarlo como parte integrante de los diccionarios. Es decir, yo creo que el valor que de verdad da es el de aprendizaje para hacer una obra que verdaderamente tenga valor añadido, que es lo que ella ha aportado. La idea principal es motivar a los alumnos. Es que es fundamental. Es que para que un adulto utilice un diccionario, antes ha tenido que pasar por una experiencia agradable. Y hasta ahora las experiencias de los alumnos no son agradables. Lo rechazan como un tocho. Eso es como ellos ven un diccionario. Entonces, por eso es la idea de ofrecer muchas herramientas para que estén siempre haciendo cosas distintas. Yo coincido plenamente con Miguel, pero además yo iría más lejos. No solo está haciendo una labor pedagógica para con sus alumnos, sino que como ejemplo con otros profesores, creo que eso es tanto más valioso, porque unos casos prácticos, que es lo que ya nos ha expuesto hoy, sirven perfectamente para que otros profesores puedan adoptar las mismas herramientas, los mismos diccionarios y hacer extensivo esto a multitud de nuevos alumnos. La última pregunta, porque me han pedido acabar a 1:15. Ante esta red de ventas que tenemos en todos los pueblos de España y del mundo, ¿qué va a hacer la Academia para ayudarles y fomentar esa venta que hacen de nuestro producto? Eso no sé quién puede responder. Si el director, que no está presente, o el secretario. Yo entiendo que los académicos estamos aprendiendo aquí mucho de cómo funciona esto, ¿no? Yo antes hablando con Aurelia, antes de esta sesión, le preguntaba si había desarrollado aplicaciones. Eso que nos ha enseñado podría ser una aplicación, o 2 o 3, que se pueden comercializar, sobre todo aplicaciones para móviles. Entonces me ha dicho que es que los móviles están prohibidos en los institutos de enseñanza secundaria en este país, cuando deberían ser obligatorios. Es decir, porque era como cuando se prohibía escribir a los niños con bolígrafo. En mi época yo no podía escribir con bolígrafo, tenía que ser con pluma estilográfica, íbamos todos manchados por aquí, o con plumilla y tintero, ¿no? Es decir, en muchas escuelas de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo, la enseñanza empieza con el móvil, porque los niños empiezan a utilizar el móvil a los 4 y a los 5 años. Y lejos de prohibirlos, son compulsivos y son necesarios su utilización para aprender cómo funcionan las redes. O sea que una manera de responder a eso es que se hagan aplicaciones con estos métodos y estas herramientas o con cualquier otro profesor pueda hacerlo, porque esa es la manera de comercializarlo. Probablemente se vende mejor una aplicación o la bajada de una aplicación a un móvil que la entrada en una página web, porque hay que decir además que todos los que estamos en la industria cultural sabemos que las páginas web están desapareciendo, la movilidad ya es prácticamente superior a la entrada en los computadores de casa o de la oficina, y la movilidad en los smartphones, no en las tabletas. Por lo tanto, la pregunta es cómo es el diccionario digital en el smartphone y cuántas aplicaciones puede tener en función de las necesidades de los usuarios, que son diferentes, si es un investigador, si es un alumno de primero de bachillerato o un alumno de universidad. Muy bien, pues muchas gracias a todos y esta tarde continuaremos.